Día 173. Primer libro de Crónicas 8. Benjamín tuvo 5 hijos: Belá, Asbel, Araj, Noah, Rafa. Belá tuvo 9 hijos: Adar, Gerá, Ebihud, Abisua, Naamán, Naohad, Gerá, Sefufán, Hiram. Eud, otro descendiente de Benjamín, tuvo 3 hijos: Naamán, Ahías, Gerá. Gerá tuvo 2 hijos: Usa, Ahijud. Los hijos de Ehud eran los jefes de sus grupos familiares y vivían en Geba, pero los obligaron a vivir en Manahat. Gerá los guió hasta allá. Saharaim, otro descendiente de Benjamín, tuvo con su esposa Husim 2 hijos: Abitub, el Paal. El Paal tuvo 14 hijos: Eber, Misam, Semed, Beriá, Sema, Sahac, Jeroham, Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Islías, Jobab. Beriá tuvo 6 hijos: Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa, Jojá. Sasac tuvo 11 hijos: Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías y Faedías. Peniel. Jeroham tuvo 6 hijos: Samserai, Sejarías, Atalías, Jaresías, Elías, Sicri. Semed edificó las ciudades de Ono y Lod con sus aldeas. Beriá y Sema fueron los jefes de sus grupos familiares y vivieron en Ayalón. Ellos expulsaron a los habitantes de Gad. Luego, Saharaim se divorció de sus esposas Husim y Bará y se fue a vivir a Moab. Allí se casó con Jodes y tuvo 7 hijos que fueron los jefes de sus grupos familiares: Jobab, Sibiá, Mesá, Malcam, Jeús, Saquías, Mirma. Simi, otro descendiente de Benjamín, tuvo 9 hijos: Jaquim, Sicri, Sabdí, Elianí, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías, Simrat. Según la lista de los familiares de Benjamín, todos estos fueron jefes principales de sus grupos familiares y vivieron en Jerusalén. Jehiel fundó la ciudad de Gabaón y vivió allí con su esposa Maacá. Sus hijos del mayor al menor fueron Abdón, Sur, Quis, Baal, Ner, Nabdab, Gedor, Agió, Sequer, Miclot. Todos ellos vivieron en Jerusalén con sus familiares. Miclot tuvo un hijo, Simí. Ner tuvo un hijo, Quis. Quis tuvo un hijo, Saúl. Saúl tuvo 4 hijos: Jonatán, Malquisúa, Adinadab, es Baal. Jonatán tuvo un hijo, Merib Baal. Merib Baal tuvo un hijo, Micaías. Micaías tuvo 4 hijos: Pitón, Melec, Tarea, Ahaz. Ahaz tuvo un hijo, Joadá. Joadá tuvo 3 hijos: Alemet, Asmavet, Simri. Los descendientes de Simri fueron Mosá, Biná, Rafá, Elasá, Asel. Asel tuvo 6 hijos: Arricam, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías, Hanán. Esec, hermano de Asael, tuvo 3 hijos: Ulam, Jehús, Elifelet. Ulam tuvo 150 hijos y nietos que fueron soldados valientes, bien entrenados en el uso del arco y de la flecha. Primero de Crónicas 9. Estas fueron las listas de todo el pueblo de Israel, tal y como están escritas en el libro de los reyes de Israel.
Los habitantes más importantes de Judá habían sido llevados por la fuerza a Babilonia por causa de su maldad. Los primeros que regresaron a vivir a sus ciudades y propiedades fueron algunos del pueblo, los sacerdotes y sus ayudantes, y los vigilantes de las entradas del templo. Entre ellos llegaron a vivir a Jerusalén algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. De los descendientes de Judá regresaron 690 personas que pertenecían a los grupos familiares de Utai, Asaías y Jeuel. Los antepasados de Utai fueron Amihud, Omri, Imri, Bani, Fares, Judá. Asaías, que era el mayor del grupo de los silonitas, regresó junto con sus hijos. Jeuel, que era descendiente de Será, regresó junto con sus familiares. De los descendientes de Benjamín regresaron 956 jefes de sus grupos familiares. Entre ellos estaban Salú, hijo de Mesulam, nieto de Jodabías y bisnieto de Senúa. Ibneías, hijo de Jeroham, Elá, hijo de Uzi, nieto de Micri. Mesulam, hijo de Cefatías, nieto de Reuel y bisnieto de Ibnías. Regresaron 1760 sacerdotes con sus familias. Todos ellos eran jefes de sus grupos familiares, hombres muy capaces para servir en el templo de Dios. Entre ellos estaban Jedaías, Joiarif, Jaquín, Azarías. Azarías fue el jefe de los vigilantes del templo y sus antepasados fueron Hilquías, Mesulam, Sadoc, Merayot, Ahitub, Adaías, Masai. Los antepasados de Adaías fueron Jeroham, Pashur, Malquías. Los antepasados de Masai fueron Adiel, Será, Mesulam, Mesilemit y Mer. De los ayudantes de los sacerdotes regresaron Semaías, Batacar, Jerez, Jalal, Matanías, Abdías, Berequías. Los antepasados de Semaías fueron Asub, Asricam, Asabías. Asabías fue descendiente de Merari. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Sicri, Asaf. Los antepasados de Abdías fueron Semaías, Galal, Jedutún. Los antecedentes de Berequías fueron Asa, el Caná. El Caná vivió en las aldeas de los netofatitas. Los hombres que regresaron a Jerusalén y estuvieron a cargo de vigilar las entradas del templo, Salum, Acub, Talmón, Aimán. Los antepasados de Salum fueron Coré, Ebiasaf, Coré. Salum fue el jefe de todos los guardianes de las entradas del templo y hasta el momento en que esto se escribió tuvo la responsabilidad de vigilar el portón del rey al oeste de la ciudad. Los antepasados de estos vigilaron antes las entradas del campamento de la tribu de Leví. Los parientes de Salum, del grupo familiar de Coré, eran los que cuidaban la entrada del templo. Tiempo atrás, sus antepasados habían sido los guardianes de la entrada al santuario en el desierto. Antes de eso, el jefe de estos guardianes había sido Fines, hijo de Eleazar, al que Dios siempre ayudaba. Zacarías, hijo de Meselamías, era el guardián de la entrada al santuario. David y el profeta Samuel habían elegido a personas de confianza para vigilar la entrada del santuario. De los descendientes de esas personas se eligieron luego 212 para que cuidaran la entrada del templo de Dios. Estos guardianes fueron elegidos siguiendo su lista familiar y de acuerdo a los lugares donde vivían. El templo estaba vigilado por sus 4 lados. Cada 7 días, los guardianes elegidos venían de sus pueblos para cumplir con su deber.
Algunos de ellos eran responsables de cuidar los utensilios que se usaban en el culto y les tocaba contarlos cuando se sacaban y cuando se guardaban. Otros estaban encargados de cuidar los demás utensilios sagrados, además de la harina fina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes que eran preparados por algunos sacerdotes. Los 4 guardianes principales eran de la tribu de Leví y estaban todo el tiempo cuidando los cuartos y los tesoros del templo de Dios. De noche vigilaban sus alrededores y por la mañana abrían sus puertas. Matatías, el encargado de preparar los panes para las ofrendas diarias, era el hijo mayor de Salum el coreíta y pertenecía a la tribu de Leví. Los encargados de ordenar los panes que todos los sábados se ofrecían a Dios eran de la tribu de Leví y descendientes de Kehat. Por último estaban los cantores, que eran de la tribu de Leví y jefes de sus grupos familiares. Ellos vivían en los cuartos del templo, solo se dedicaban a cumplir con su trabajo y no podían hacer otro tipo de labores. Según una lista, todos estos servidores del templo eran descendientes de Leví y jefes de familia que vivían en Jerusalén. Jehiel fundó la ciudad de Gabaón y vivió allí con su esposa Maacá. Sus hijos, del mayor al menor, fueron Abdón, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Sequer, Miglot. Todos estos vivieron en Jerusalén con sus familias. Miglot tuvo un hijo, Simam. Ner tuvo un hijo, Quis. Quis tuvo un hijo, Saúl. Saúl tuvo 4 hijos, Jonatán, Malquisúa, Abinadab, es Baal. Jonatán tuvo un hijo, Merib Baal. Merib Baal tuvo un hijo, Macaías. Micaías tuvo 4 hijos, Pitón, Melec, Tarea, Ahaz. Ahaz tuvo un hijo, Jará. Jará tuvo 3 hijos, Alemet, Asmavet, Simri. Los descendientes de Simri fueron Mosá, Biná, Refaías, Elasá, Asael. Asael tuvo 6 hijos, Arricam, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías, Anán. Efesios capítulo 5. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien, saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y ustedes antes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de los que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en verdad. Por eso alguien ha escrito: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos.
Aprovechen cada oportunidad que tienen de hacer el bien, pues estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten cantos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo como una iglesia, asimismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.